Sean todos bienvenidos a este programa de su podcast favorito titulado Hablemos Derecho. Yo soy Alexandra y me complace nos estén escuchando y acompañando en nuestro tercer programa de la materia del derecho laboral. En esta ocasión, como en todas, les traemos un nuevo tema que estoy segura a todos los que nos escuchan les servirá de mucho en su vida laboral. Así que en este tercer episodio trataremos el tema titulado Huelga, del cual les compartiremos el temario que se abordará el día de hoy. El primer punto, definición y límites. Segundo, requisitos. Tercero, clasificación, si es lícita, ilícita, inexistente, justificada e injustificada. También sus efectos. Y el último punto, procedimientos. Este es el temario a tratar el día de hoy. Así que pónganse cómodos que ya vamos a comenzar con este episodio. Hola a todos, me alegra nos estén acompañando el día de hoy con este nuevo tema del que les hablaremos junto con el equipo de Hablemos Derecho. Compañeras, les pido se presenten. Hola y bienvenidos nuevamente, mi nombre es Adriana y me da mucho gusto volver a saludarlos en este nuevo episodio. Espero la información les sea de mucha ayuda y sea del agrado para todos ustedes. Así es, Adriana, reciban un saludo de mi parte. Mi nombre es Joali y es un gusto estar nuevamente aquí en este episodio. Los temas que abarcaremos el día de hoy son de gran importancia, así que continúen con nosotros. Hola a todos, yo soy Karen y me da mucho gusto volver a estar aquí compartiendo y aprendiendo nuevos temas con ustedes. Hola a todos nuevamente, mi nombre es Montserrat. Bienvenidos a este nuestro tercer episodio donde daremos a conocer temas relacionados con el derecho laboral y la seguridad social. Me da mucho gusto volver a saludarlos, esperando les guste el contenido que les presentaremos a continuación. Así que comencemos. ¿Qué nos vas a compartir en este episodio, Adriana? Gracias, Montserrat, por cederme la palabra. Como primer tema hablaremos acerca de la definición de huelga y sus límites. Bueno, en este caso la huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de los trabajadores. La huelga también podemos llamarla como alianza, ya que para poder llevarla a cabo se tiene que unir varias personas, en este caso empleados, para alcanzar un mismo objetivo en común. Por ejemplo, cuando estamos trabajando en X empresa y nosotros tanto como compañeros de trabajo estamos inconformes con algunos aspectos como no son el sueldo, nuestras horas de trabajo, nuestros días de descanso, vacaciones o cuando no respetan nuestros acuerdos, pues en este caso podemos unirnos con los demás empleados para hacer la huelga. La huelga en sí consiste en cerrar la empresa y hacer que el patrón o quien esté a cargo de ella nos escuche y haga valer nuestro trabajo y nuestras peticiones que le hacemos llegar. Para poder hacer esto, no solo llegaremos y cerraremos la empresa. Primero tenemos que llevar un documento donde estén todas las peticiones que queremos que cambien. Todos los compañeros de trabajo tienen que estar de acuerdo y decir qué es lo que quieren que se haga. Tiene que haber un representante y ese documento con todas las peticiones se lo tienen que llevar al patrón. Haciendo todo esto y el patrón no lo considera y no lo aprueba, entonces en este momento se podrá hacer la huelga. Cabe destacar que no existe ningún documento para estar juntos como alianza. Esto se ha degradado solamente en la política en México. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Retomando el ejemplo anterior, una vez que hayamos presentado nuestro documento con todas las peticiones que habíamos solicitado y no se haya hecho ningún acuerdo, entonces sí es momento de llevar a cabo la huelga, que podríamos realizarlo al siguiente día. Llegar temprano, mucho antes de la hora de entrada, para no dejar pasar al patrón o encargado hasta que considere y tome decisión sobre las peticiones. Al realizar la huelga, debemos considerar que no solamente estarán 5 o un mínimo de personas en la entrada o llevando a cabo la huelga, ya que así fácilmente podrían entrar. Por esta razón hay que tomar en cuenta que para poder realizarlo tiene que haber una mayoría y que todos estén dispuestos a cooperar.
Al estar ahí tenemos que estar la mayoría. En este caso se detendrá hasta que todo lo que solicitemos o al menos estemos de acuerdo con el patrón, y en ese entonces se llevará a cabo y nos darán una respuesta o solución. Gracias, Adriana, por tu valioso comentario, que sin duda muchos de los que nos estén escuchando lo tomarán en cuenta. Bueno, continuando con el temario, les explicaré los requisitos para poder llevar a cabo una huelga. Nos dice que para poder llevar a cabo una huelga, esta debe de tener por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo de los del capital, obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 3 del título 7. Obtener de los patrones la celebración del contrato ley y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia de conformidad con lo dispuesto en el capítulo 4 del título 7. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de utilidades. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las fracciones anteriores. Y exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren el artículo 399 y 419 bis. Como podemos darnos cuenta, al querer realizar una huelga se deben cumplir los requisitos que dispone la ley para que sea considerada como una huelga legalmente existente, ya que si por alguna razón no cumple con alguno de los requisitos marcados en la ley, la huelga podrá ser declarada inexistente. Pongamos el ejemplo del señor Jaime, que él y un grupo de trabajadores que no están de acuerdo con las inconformidades de la empresa en que están trabajando, se unen para que entre todos hagan sus peticiones de lo que desean que cambie la empresa. Cabe decir que estas peticiones deberán ser anotadas en un documento bien estructurado para que se le entregue al patrón. Si posteriormente de haberle entregado las peticiones al patrón, este hace caso omiso, entonces se puede proceder a iniciar una huelga laboral. Y ahora, como ya se le brindó asesoría al señor Jaime sobre el procedimiento de iniciar una huelga y principalmente ya se le habló de los requisitos que necesita reunir, él mismo ya podrá ser quien organice todo el procedimiento para que así les hagan válida la huelga sin ningún problema. El señor Jaime ya fue aconsejado y advertido de que los requisitos son la parte principal para que pueda realizar una huelga, ya que de lo contrario, como ya se mencionó, por un solo requisito que les haga falta, no podrán hacer su huelga, y si es que la hacen, no se las harán válida ante la ley, por lo tanto, solo habrán perdido su tiempo. Ahora, dirigiéndome a ustedes que nos están escuchando, les digo que pongan atención ante esta situación del señor Jaime, y así ya estén preparados y tengan todo en orden en el caso de querer hacer una huelga. Continuamos contigo, Karen, para escuchar tu opinión. Gracias, Alexandra, por el tema que nos acabas de explicar. Ahora bien, les hablaré sobre la clasificación de la huelga. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos se verá obligatorio para los trabajadores dar aviso con 10 días de anticipación a los tribunales laborales de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Esto quiere decir que no se perjudique a alguno de los participantes, sino que busca una relación justa para ambos para mantenerlos en armonía. Este punto busca el bienestar para ambas partes, patrón y trabajador. El objeto de este punto es lograr que los huelguistas exijan sus derechos de manera ordenada y en paz. De esta manera también se evita que los grupos ajenos a los trabajadores irrumpa y haga destrozos en los establecimientos de trabajo, poniendo en peligro a los mismos trabajadores y afectando la propiedad. Pues nunca faltan las personas que aprovechen esta oportunidad para herir o robar al personal o a la empresa. Cumpliéndose este punto, la huelga será considerada lícita ante la ley. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercieran actos violentos contra personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno. Investigando sobre el pasado de las huelgas,
Mi abuelito me contó que su tío Alberto estuvo trabajando en Sonora cuando la huelga de Cananea estalló. Él no estuvo en el movimiento, pero sabía que los trabajadores se estaban reuniendo para protestar. Él tenía amigos que trabajaban en la mina y le contaban cómo los trataban a diferencia de los mineros estadounidenses y cómo les costaba vivir con el poco dinero que les pagaban. Su tío Alberto sabía que solo pararían las actividades laborales y protestarían afuera de las instalaciones para que se les hiciera caso, pero luego se enteró que a los estadounidenses no les gustó y decidieron tomar armas y disparar contra los huelguistas. La noticia de que muchas personas habían muerto en la huelga se dispersó por todo el estado, por lo que intentó ponerse en contacto con sus amigos, pero no obtuvo respuesta. Tras la intervención del gobierno y los toques de queda, más las represiones en contra de la gente que hablara del tema, decidió regresar a Tehuacán para evitar que se dañaran o a él o a su familia, pues decía que el ambiente estaba muy tenso y que no se sentía seguro. Con el paso del tiempo, nunca pudo ponerse en contacto con sus amigos ni con sus familiares, pues no quedó rastro de su paradero. Si bien es cierto que la violencia no es el camino correcto para resolver los conflictos, los antecedentes históricos de la huelga nos han mostrado que las huelgas pacíficas son ignoradas y que para ser razonadas deben de ser violentas. La huelga es legalmente inexistente si la suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado en el artículo 451, fracción segunda. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450 y no se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920. No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas en las fracciones anteriores. La huelga puede declararse inexistente si el número de trabajadores que se presentó a declarar la huelga no es el mismo en los días posteriores. En el trabajo de María, una escritora del periódico de su comunidad, estalló una huelga por horas de trabajo mal pagadas y los salarios alargados sin pago por horas extras. La mayoría de los trabajadores estuvieron los primeros 3 días haciendo guardias, tanto en el día como en la noche, pero con el paso de los días, solo el 30% de los trabajadores acudían al establecimiento como huelguistas, pues los demás compañeros preferían irse a otro lugar o simplemente ya no acudían. El patrón juntó evidencia de que menos del 50% de los trabajadores estaba haciendo paro de labores y lo llevó a la Junta de Conciliación y Arbitraje, quien declaró inexistente la huelga y dio un plazo de 24 horas para que los trabajadores regresen a sus labores cotidianas. De no acatar lo ordenado en la resolución, quedarán determinadas las relaciones de trabajo. La huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón. Esto se refiere a que si la huelga ha sido el resultado de una acción u omisión empresarial sancionable y que de serlo obligan al patrón a que cubra a los huelguistas el monto íntegro de sus salarios caídos, de los cuales fueron privados hasta la normal reanudación de las labores. La huelga se vuelve injustificada cuando se demuestre el error o la inexistencia de los objetivos que se persiguió con la huelga y que además no cumple con los requisitos legales, cuando no se funden motivos legítimos del trabajador o cuando no se sustente en bases legales reales y pertinentes, pues no podemos iniciar una huelga con un problema del que el patrón no esté involucrado. Continuamos contigo, Joali, para escuchar el siguiente tema. Gracias, Karen, por tu aportación. Continuando con nuestro temario, les hablaré sobre los efectos que tiene la huelga. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo por todo el tiempo que dure. Continuando con el caso de don Jaime, que hasta ahora hemos brindado asesoría, se dio cuenta de que por más que hablara con el encargado del Departamento de Recursos Humanos para dar a conocer las peticiones de respetar sus horas extras y el pago de las mismas, se ha hecho caso omiso a su petición. Por lo tanto, después de haberle explicado el procedimiento de la huelga, dispone a dar su notificación conforme a lo establecido en la ley. Y el día 17 de octubre del 2022, junto con sus compañeros de trabajo, se presentaron para realizar la huelga, por ende no ofrecieron sus servicios. Esto no quiere decir que van a hacer la huelga desde la comodidad de su casa. Esto no es así. Se debe de contar con la presencia de los trabajadores
reanudando sus labores hasta que el patrón, don Jaime, y sus compañeros de trabajo hayan llegado a un acuerdo. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante el tribunal y de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión del tribunal. No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el señalado en el artículo 450, fracción sexta. Esto en caso de que se haya realizado un trámite para la modificación o fijación de nuevas condiciones de trabajo. Quedarán suspendidas mediante el proceso que dure la huelga. Solo seguirá en pie siempre y cuando la huelga tenga por objetivo el contrato colectivo o contrato de ley. Otra de las anomalías que se presentaron dentro de la empresa donde trabaja don Jaime es que han integrado maquinaria nueva y por ende existe la reducción de personal, pues al llevar a cabo el procedimiento de manera automatizada, las máquinas pueden seguir trabajando horas extras y en días festivos, generando así mayores ganancias a la empresa, pero muchos de sus compañeros fueron despedidos, por lo tanto tramitaron una petición ante el tribunal, pero al estar en huelga esto no sería suspendido. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, deberá suspenderse toda ejecución sentenciada alguna, así como tampoco podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de, fracción primera, asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, pensiones y demás prestaciones devengadas hasta por el importe de 2 años de salario del trabajador. Fracción segunda, créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Fracción tercera, asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene como obligación de efectuar al Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores. Y fracción cuarta, los demás créditos fiscales siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores sobre los créditos a que se refieren las fracciones segunda, tercera y cuarta de este precepto y en todo caso las actualizaciones relativas a los actos de excepción señaladas en las fracciones anteriores se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. En el embargo se inmovilizan los bienes del patrón para evitar que los bienes sean vendidos. Esto en el caso de que el patrón pague una deuda que tiene con respecto a salarios o aguinaldos, es decir, si en la empresa donde trabaja doña Margarita se está levantando una huelga por motivo de realización de un contrato colectivo, no se podrá embargar los bienes de la empresa. En el caso del desahucio, que es la desocupación de un inmueble por el incumplimiento del pago de la renta del lugar, de igual manera que en el caso anterior no podrá llevarse a cabo durante la huelga. Si en la maquiladora donde trabaja don Jaime no han pagado la renta de la nave industrial, pero él y sus compañeros han empezado con la huelga, no se podrá llevar a cabo el desahucio sino hasta que ésta sea culminada. Con respecto al secuestro de bienes del local que se encuentren instalados tampoco se podrá realizar, pues don Mauricio, compañero de trabajo de don Jaime, incitó a otros compañeros a llevarse maquinaria del lugar. Por lo tanto, este acto no puede ser ejecutado, porque no se está buscando asegurar el pago de salarios devengados por más de 2 años. En caso de sobrepasar los años, podrán optar por el secuestro de bienes. Por lo tanto, se podrá practicar el embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en contra de la empresa o establecimiento o secuestrar bienes del local cuando se trate de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, es decir, que el contador de la empresa donde labora don Jaime no haya cubierto las cuotas ante el IMSS al igual que el del Infonavit. Esto sería todo de mi parte. Te cedo la palabra a Montserrat para que nos compartas el último tema de este episodio. Gracias, Joali, por el tema que nos acabas de compartir.
A continuación les explicaré el procedimiento que deben de seguir en caso de realizar una huelga. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de peticiones que deberá reunir los requisitos siguientes. 1. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones. Anunciarán el propósito de ir a la huelga, si no son satisfechas. Expresarán concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores o el término de prehuelga. 2. Se presentarán por duplicado al tribunal competente si la empresa o establecimiento están ubicados en un lugar distinto al que se reside el tribunal. El escrito podrá presentarse al órgano jurisdiccional más próximo o a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. El órgano o autoridad que haga el emplazamiento remitirá el expediente dentro de las 24 horas siguientes al tribunal competente y le avisará telefónicamente o por cualquier medio electrónico. 3. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones legales de esta ley. El término se contará a partir del día y hora en el que el patrón quede notificado. 4. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo en términos del artículo 450, fracción segunda de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, conforme al procedimiento establecido en el artículo 390 bis. 5. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto obtener del patrón o patrones la celebración del contrato ley en términos de la fracción tercera del artículo 450 de esta ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga la constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, o deberá de mencionarse que se tiene celebrado contrato colectivo de trabajo en la empresa, señalando el número o folio de su registro ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 6. Cuando el procedimiento de huelga tenga por objeto los contemplados en la fracción primera y cuarta, quinta, sexta o séptima del artículo 450 de esta ley, así como el previsto en la fracción segunda de dicho artículo en lo que se refiere a la revisión contractual para acreditar que el sindicato emplazante es el titular del contrato colectivo de trabajo o el administrador del contrato ley, se deberá anexar al emplazamiento a huelga el certificado de registro del contrato colectivo expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral o el acuse de recibo del escrito en el que se solicitó dicho certificado. Para comprender mejor el procedimiento de huelga pondremos un ejemplo. Un grupo de artesanos pertenecientes a la localidad de Santa María la Alta Puebla que trabajan para una fábrica donde la producción ha incrementado a mayor escala debido a la demanda de sus productos a nivel regional y nacional, ha desencadenado una serie de injusticias laborales hacia su personal, debido a los malos tratos que han recibido con el paso del tiempo. Cada vez hay más personas que se encuentran inconformes y cada vez son más los trabajadores que tienen quejas acerca de los tratos injustos que se les dan, hablando de jornadas largas y sin salario extra por ellas, además de su salario que no es lo suficientemente justo por el trabajo que realizan. Por esto, el señor Pedro ha decidido poner fin a esta situación y se ha reunido con los artesanos, convocándolos a una reunión para formar un pequeño comité que se encargará de representarlos a todos los individuos involucrados en el proceso. Durante la primera reunión que llevaron a cabo los representantes,
pidieron que se expusieran los puntos por los cuales se encontraban inconformes. Los puntos por los cuales coincidieron fue por la explotación que sufrían por parte del patrón en la demanda de producción que se les exigía entregar al final de cada día, el bajo salario que recibían y que en algunos casos algunos trabajadores tendrían que trabajar medio día de su día de descanso. Tras la recolección de las peticiones de los artesanos, el comité encabezado por don Pedro, que es el encargado de representarlos, dará inicio al procedimiento para llevar a cabo, si así fuera el caso, el procedimiento de huelga. Este mismo dará inicio con la entrega por escrito de manera formal hacia el patrón las peticiones de sus trabajadores, donde se estipulan los puntos anteriormente mencionados por los cuales se encuentran inconformes. En este escrito se tendrán que mencionar los objetivos que desean conseguir y en caso de no hacerlo iniciará el movimiento de huelga. Dicho procedimiento iniciará el día 9 de noviembre del año en curso a las 3 de la tarde, se suspenderán labores. Don Pedro ha entregado al juzgado un duplicado del escrito que se ha conformado en la asamblea, el cual será entregado a la contraparte por parte del organismo correspondiente. Este ha de avisar por cualquier medio, ya sea telefónico o electrónico, al patrón. Como bien lo sabe don Pedro, que el aviso debe darse con 6 días de anticipación a la fecha que se ha señalado anteriormente, se le ha entregado el día 3 de noviembre del presente año. Una vez que el patrón esté enterado, se comenzará a contar a partir de ese momento, el plazo de tiempo estipulado en el escrito. Como el patrón ha ignorado las peticiones que se le han notificado el día 8 de noviembre del 2022, se dio inicio a la huelga de artesanos de la comunidad de Santa María la Alta. Como el patrón ha ignorado las peticiones que se han notificado el día 9 de noviembre del 2022, se dio inicio a la huelga de artesanos de la comunidad de Santa María la Alta, en la cual se encuentran desde niños, mujeres y hombres, familias completas que se encuentran inconformes con los tratos, y al no tener una respuesta han decidido cerrar todas las entradas al municipio, para así poder evitar que la fábrica pueda seguir llevando a cabo sus labores comerciales, buscando obtener una respuesta por parte del patrón y poder llegar a un acuerdo en el cual ambas partes salgan beneficiadas y los artesanos y sus familias puedan mejorar de manera gradual su economía y sus condiciones de vida. Al ver que los artesanos no están dispuestos a ceder el paso, después de varios días de este movimiento, el dueño de la fábrica ha convocado a una reunión con los representantes, en la cual se ha llegado al acuerdo de que se les incrementará el salario un 15%, y además de ello su día de descanso será respetado conforme lo dictamina la ley. Asimismo, se acordó que la jornada laboral será de 8 horas en las cuales se tendrá que cumplir únicamente con el número estipulado de productos que se puedan producir concretamente, y en caso de que se necesite una mayor producción, se tendrán que pagar horas extras a los trabajadores, justas conforme a su trabajo. Gracias, Joanny, por darnos esta buena explicación. Ahora, para concluir con esta información, quiero decir que al realizar una huelga no solo es cosa de juego. Hay que tomarlo muy en serio y que todo el personal, en este caso los compañeros de trabajo, estemos de acuerdo y nos apoyemos en cualquier circunstancia. Sin duda alguna, esta información fue de muchísima ayuda para mí, ya que no conocía detalles sobre cómo se lleva en proceso, cuáles son las limitaciones, cómo sería si llegáramos a hacer la huelga. Antes, cuando solía escuchar la palabra huelga, en la mente solo se me venía que cerraban cualquier negocio o empresa, pero en sí no conocía a detalle sobre esto. Ustedes, mis queridos oyentes, espero y esta información que acabamos de mencionar, mis compañeras y su servidora, les haya sido de mucha ayuda para ustedes. Quizá conozcamos a unos amigos, familiares o incluso podrían ser ustedes que estén pasando en este momento o en un futuro, no lo sabemos, sobre un proceso de huelga. Entonces ustedes ya sabrán sobre esto. Sé que en algunas ocasiones cuando hablamos sobre derecho nos parece aburrido, al menos antes yo decía eso,
que no me interesaba saber porque yo ni tenía por qué saberlo sobre eso, pero créanme que no es así. Estos temas son muy interesantes y son de gran ayuda para todos. Como ya lo saben, al llevarlo a cabo tenemos que estar preparados, tener el apoyo de todos, ya que en algunos casos a la hora de opinar, todos dicen que sí, hay que cerrarlo, pero a la hora nadie llega y así no consiste esto. Tenemos que entender que la huelga se presenta como la suspensión del trabajo realizado por todos o la mayor parte de los trabajadores de la empresa, con el propósito de parar las labores. De esta manera presionar al patrón para que acceda a algunas peticiones que le hemos formulado y que en este caso nosotros, los huelguistas, consideremos justa o cuando menos conveniente para nuestros intereses. Bueno, para finalizar con esto, quiero agradecer a ustedes, nuestros queridos oyentes, por todo el apoyo que nos han brindado, ya que sin ustedes este programa no podría llevarse a cabo. También quiero agradecer a mis compañeras del programa por la invitación a cada uno de estos episodios y permitirme seguir aprendiendo con todos ustedes sobre estos temas que son de mucho interés, no solo para ustedes, sino para nosotros también. Sin más que decir gracias, nos sintonizamos en el siguiente episodio. Continuamos contigo, Karen. Gracias, compañera Adriana, por permitirme hablar nuevamente. Primero que nada, quiero agradecerles por permitirme compartir nuevos temas con ustedes. Esta tercera unidad me pareció muy interesante, puesto que hablamos sobre el procedimiento y los requisitos que se deben realizar antes de una huelga. Y sabiendo esto, quiero dar mis conclusiones sobre el tema. Recordemos que la huelga es la suspensión del trabajo que tiene que ser acordada mayoritariamente entre los trabajadores de manera voluntaria y pacífica, que tiene como fin el equilibrio de la relación laboral entre el trabajador y el patrón. El objetivo de las huelgas en nuestro país es principalmente el trato justo a los trabajadores y un salario digno que les permita vivir con una vida digna y entender que cada conflicto laboral que se busca resolver tendrá objetivos diferentes. En teoría, la huelga está como un recurso que utiliza el sindicato de trabajadores cuando por medio del diálogo no se hace caso a las solicitudes de los trabajadores. Pero si tenemos en cuenta lo que vimos en el episodio anterior de este programa, el cual trató sobre los sindicatos y las deficiencias de estos mismos, la pregunta es ¿cómo podemos ejercer nuestro derecho a huelga cuando no hay un sindicato de trabajadores en nuestra empresa o cuando éste solo se preocupa por sus propios intereses? Analizando los puntos que se mencionan por los que se tiene que pasar una huelga para que ésta pueda realizarse y que cada una de estas etapas lleva consigo trámites de legalización y de aceptación no solo por parte de la empresa, sino también por parte de la autoridad laboral correspondiente, podemos entender que para poder realizar una huelga en este momento se requiere más tiempo para poder lograrse que para hacer el reclamo o suspensión de labores. La huelga podrá ser un derecho laboral para conseguir un trato justo entre el trabajador y el patrón, pero las reformas a la ley sobre este precepto hacen que parezca más un proceso administrativo que una opción para tener las injusticias laborales. Me parece que es importante recalcar que la huelga es el resultado de la evolución del conocimiento en materia de los derechos de los trabajadores en México desde la primera huelga ocurrida en nuestro territorio. Pero a lo largo del tiempo, la historia del surgimiento del derecho de la huelga ha sido manipulada y ocultada, pues nos muestra cómo el gobierno, junto con los empresarios de alto poder, siempre han denigrado el trabajo de los obreros e incluso han resultado en asesinatos y masacres sin distinción alguna entre hombres, mujeres y niños, cuando estos alzaban la voz por un trato justo. Durante este proceso se perdieron muchas vidas, pero nunca se les dio reconocimiento por ello, y en cambio el derecho por el que dieron sus vidas se está siendo modificando y perdiéndose. Es importante que los trabajadores recuerden el valor de esta lucha para fortalecer la unidad y la igualdad que pueda darle una estabilidad y un nuevo significado a la relación laboral. Es por esto que este episodio del podcast me ayudó a darme cuenta que el motivo de que la huelga lleve tantos requisitos solo beneficia a los empresarios que están coludidos con gente en el gobierno para la obtención de recursos económicos a través del trabajo de los obreros
y que las huelgas en el sector laboral han disminuido tanto que no se han escuchado de una gran huelga en los últimos años, cosa que el gobierno presume sobre un equilibrio laboral en México, pero que está basado en mentiras y corrupción por parte de los mismos. Se supone que dentro de la ley se establece que no se podrá suspender de las labores de los trabajadores participantes en la huelga, pero si el patrón y el sindicato amenazan a la gente antes de que se inicie la huelga, y estos sin conocer sus derechos acatan las órdenes, demuestra que la integridad de las personas se basa en la conformidad y la ignorancia. Agradezco la atención prestada e invito al público a difundir la información prestada, para no seguir conformándonos con el trato que nos dan y sepamos cuáles son nuestros derechos para poder lograr un verdadero cambio. Sin más que decir, le cedo la palabra a mi compañera Joali. Gracias Karen por cederme la palabra. También quiero agradecer a cada uno de ustedes que nos acompañó durante todo el transcurso del podcast, esperando que la información brindada sea de gran ayuda en cada ámbito laboral donde se encuentren desempeñando. El tema de la huelga, sin duda alguna, me sirvió en lo personal a saber en qué momento y en qué situaciones debemos de levantar la voz como trabajadores y no pasar de largo injusticias que se viven a diario dentro del entorno laboral, como el celebrar un contrato colectivo o contrato ley, exigir la participación en las utilidades en caso de ser una empresa industrial, es decir, en la que se requiere de materia prima para que posteriormente sea transformada y ensamblada, como en el caso de don Jaime que trabaja en una maquiladora. En caso de no respetar el derecho a participar de las utilidades, así como no respetaron sus horas extras, de igual manera puede levantarse y alzar la voz. El hecho de conocer hasta dónde podemos llegar sin dañar o perjudicar a terceros, el procedimiento que debemos de seguir para realizar una huelga, que igual este tema nos sirvió a nivel grupal para difundir información y tomar cartas en las irregularidades que se presentaron en nuestra escuela, pues al comprender desde los días con anticipación que debemos de informar a las autoridades correspondientes sobre la huelga estudiantil, hasta el pliego de peticiones que debemos de entregar para que incluso puedan resolver las anormalidades, y en caso de no hacerlo o cumplir con los requisitos que son necesarios para el desarrollo de nuestra formación, se procederá a llevar a cabo la huelga. También nos hizo reconocer los errores que cometimos la primera vez que solicitamos a los administradores de la escuela mejoras en diversos procedimientos para nuestro desempeño académico, pues solo un grupo de personas se presentó ante los directivos sin un pliego de peticiones, diciendo todo verbalmente sin tener un documento que respaldara. El conocer y brindar ayuda a trabajadores como don Jaime sobre el tema de huelga me está dando a conocer lo que realmente se padece en el mundo laboral, a pesar de que insista con las peticiones de que se respeten los salarios, horas extras, aguinaldos, remuneraciones y actividades que cada trabajador realmente debe desempeñar. ¿Y qué decir si dentro de cada organización no se cuenta con un sindicato? Es muy probable que las condiciones no mejoren, sino que al contrario el patrón se aproveche de la ignorancia que tienen los trabajadores sobre las etapas y condiciones que deben reunir para llevar a cabo la huelga. Pero después de todo este episodio, cada uno de ustedes que nos acompañó durante el desarrollo del podcast puede acudir con sus compañeros de trabajo y poner manos a la obra. Como mexicanos queremos resolver todo con golpes, insultos, violencia, confrontaciones, dañando los bienes materiales, o eso es lo que se nos ha enseñado al paso de la historia. Mientras no enfrentemos la situación con severidad, simplemente nunca seremos escuchados por personas con mayor rango y autoridad jerárquica, pues inclusive podemos llegar a ser amenazados de corrernos de nuestros trabajos para que regresemos a la hora. Pero de hacerlo así seguiremos sometidos a las injusticias y malas condiciones de trabajo cuando hay una ley que nos protege y nos brinde protección. Inmerso en el mundo laboral podemos ser parte del cambio en las personas para hacer valer nuestros derechos o podemos quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada al respecto. Desde la perspectiva como futura contadora existe la posibilidad de trabajar en el área de recursos humanos y como tal mi trabajo es aprovechar el recurso humano al máximo para el éxito de la empresa, conocer cuáles son sus intereses dentro de la empresa y en caso de una anormalidad en cuanto al pago de su sueldo u horas extras, debería de ser un intermediario entre el patrón y el trabajador para que ambas partes sean beneficiarias, pero también
Al ser una empleada de confianza tengo que velar por el bienestar económico de la empresa. Eso sería todo de mi parte. Continuamos contigo, Montserrat. Gracias, Joali, por cederme la palabra. Antes que nada me gustaría agradecer al público que se encuentra escuchándonos en este momento, esperando que esta información que se ha brindado en este tercer episodio haya sido de gran ayuda para todos ustedes y haya resuelto sus dudas. Como bien se menciona en los temas tratados anteriormente, como lo es la huelga, la cual es un tema que se ha podido contextualizar a lo largo de los años en el ámbito histórico-social, y aún hoy en día hemos podido encontrar una serie de acontecimientos, desde movimientos estudiantiles, de docentes, obreros y personas de diversos ámbitos laborales. Gracias a ello, vemos la importancia de conocer temas como este, el cual nos permite adquirir de manera general y fácil de comprender todo lo relacionado con ello, desde sus definiciones, requisitos, procedimientos que se deben de llevar a cabo durante el desarrollo de este movimiento. Como bien se mencionaron anteriormente, la huelga en términos simples es la interrupción del trabajo impidiendo que éste se lleve a cabo durante un periodo de tiempo, el cual dependerá de la solución que se le dé al conflicto. Es decir, la inconformidad no solo involucra a un trabajador con un patrón, sino que esto surge tras la inconformidad por cualquiera de ambas partes, y son un conjunto de varios trabajadores o patrones, los cuales son conocidos en el derecho laboral como sindicatos, y en términos más comunes o fáciles de comprender, al conjunto de sindicatos que se encuentren involucrados se les conoce como coaliciones. Los sindicatos están formados con el objetivo de hacer valer sus derechos, considerando de igual manera sus obligaciones y buscando de manera colectiva un trato justo para todos sus integrantes. En algunas ocasiones muchos de estos pueden unirse cuando persiguen un mismo objetivo en común, como bien dice el dicho, la unión hace la fuerza. Y eso es lo que se ha podido observar a lo largo de los años. Y no solo eso, sino que también gracias a esto podemos observar la cantidad de sacrificios que han tenido que llevar a cabo generaciones anteriores para poder lograr tener un trato digno y justo. Y traer consigo mejores condiciones de trabajo, salario y a nivel emocional. En pocas palabras, en mejores condiciones de vida para sus empleados. Uno de los organismos mencionados con anterioridad es la Organización Internacional de los Trabajadores, la cual tiene como objetivo proteger a todos los individuos pertenecientes al sector laboral a través de sus normas, con la finalidad de proteger sus derechos e integridad de las personas, ofreciéndoles mejores oportunidades con empleos dignos y remuneraciones justas para su manutención, y así poder evitar conflictos futuros mediante el uso del diálogo y la convivencia pacífica. De igual manera, un tema que me pareció de suma importancia es el tema relacionado con el procedimiento que se debe llevar a cabo en caso de realizar una huelga, en la cual se tomarán en cuenta todas las inconformidades que se hayan sometido a una votación para verificar cuáles de las peticiones son las que tienen una mayor inconformidad y necesitan una solución inmediata. Una vez realizado, se deberá conformar por escrito y entregar a las autoridades competentes, la cual le notificará al patrón acerca del movimiento que se está realizando debido a las inconformidades, y este, a su vez, deberá buscar soluciones al conflicto. Otro organismo que igual tiene relación con este tipo de movimientos son los tratados de libre comercio. Si bien traen ventajas al país, es verdad que también, de cierta manera, perjudica la estabilidad económica de los trabajadores, los cuales, si no cuentan con un salario justo, es bien sabido que esto desataría una crisis económica para cada uno de ellos como individuos, ya que una de sus desventajas es que solo se les favorece a las personas con mayor poder adquisitivo. Por mi parte sería todo, esperando que se encuentren con nosotros en el siguiente episodio. Pero continuemos contigo, Ale.
Gracias Montserrat y compañeras por compartirnos de sus conocimientos y aprendizajes en esta unidad que espero con todo lo abordado en verdad les ayude a los que nos estén escuchando. Comenzando con mi conclusión, puedo decir que este tema me sorprendió porque no esperaba tanto, ya que yo tenía una perspectiva de lo que era la huelga y con lo hablado en este día me di cuenta de que hay muchas más cosas que abarca la huelga al momento de querer llevarla a cabo. Primeramente, puedo decir que para mí está muy bien que podamos alzar la voz en contra de todo aquello con lo que estemos inconformes dentro del lugar en que estemos trabajando. Y si me preguntaran que para qué me sirvió hablar de este tema, les digo que ahora ya sé bien en qué momento y cómo podemos empezar a hacernos notar ante los patrones, y para que así se den cuenta de lo que estén haciendo mal, para que se eviten problemas de producción, ya que a mi punto de vista, realizar una huelga sería el último recurso que pondría en práctica dependiendo de cuánta importancia nos tomen a los trabajadores. Pero si en caso de que a los patrones no les interese las peticiones, hacer una huelga sería la única herramienta que tendríamos para protegernos. Ahora, si es que alguien que nos esté escuchando es patrón, yo como patrona o jefa buscaría que en mi empresa todos los trabajadores que estén a mi cargo tengan todos sus derechos de trabajador, así como también estén conformes con las formas en que deben trabajar. Y así, si es que alguno no esté conforme con el trabajo o contrato, ver la manera de cómo mejorar su opinión del trabajador, para que así haya un beneficio para ambas partes y nadie esté inconforme. Esto es parte del trabajo de un patrón. Ver que sus trabajadores estén conformes tanto con el trabajo que deben realizar como con sus contratos. Y más que nada, es mejor estar atentos a que no tengan inconformidades, para evitar estos problemas de que ya unos quieran hacer su huelga, ya que pienso a ningún patrón le conviene la suspensión de labores dentro de su empresa, ya que tiende a perder más y no quedaría de otra más que llegar a un acuerdo con sus trabajadores. Así que les digo, si ustedes son patrones, traten de no hacer injusticias a sus trabajadores para que se eviten estos tipos de problemas para su empresa. Para ya terminar, les digo que yo empecé el programa con una perspectiva de lo que era la huelga, y ahora después de todo lo abordado, tengo una idea muy diferente de lo que es. Pues puedo decir que estoy a favor de que se lleven a cabo las huelgas dentro de las empresas, siempre y cuando tengan buenas razones para hacer la huelga. Y mi consejo es que no se queden callados al momento de ver que les estén haciendo alguna injusticia. Alcen la voz ante sus patrones y exijan un cambio para bien. Por eso es importante que nos sigan sintonizando. Y los invito a que si aún no lo hacen, escuchen nuestros programas anteriores, para que sepan y conozcan bien a todo lo que tienen derecho. Y les vuelvo a repetir, si es que notan alguna injusticia, no se queden callados y exijan todos sus derechos como trabajadores. Bueno, con esto me despido y espero nos puedan acompañar en nuestro siguiente y último episodio de esta materia, ya que estará muy interesante. No se lo pueden perder. Les agradezco por escucharnos y agradezco a mis compañeras por darse el tiempo de estar aquí y llenarnos de conocimientos. Sin más que agregar, me despido y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.